Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Comenzaré con las preguntas. De acuerdo, me parece bien. Vamos. ¿Cuál es tu nombre? Iván Fuentes, ¿Cuántos años tienes? 21. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de diseño de modas y calzado de séptimo semestre. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tomar fotografías editoriales, amo ilustrar, dar clases de ilustración, leer y aprender mucho de arte. ¿Hobbies? La pintura, la verdad nunca he pintado, pero me encantaría aprender algún día. Ir a conciertos de música clásica y todas esas cosas gays. ¿Color favorito? Azul y negro. ¿Comida favorita? Me fascina la comida italiana. ¿Por qué? Porque tiene queso. Ok. ¿Te encanta el queso? Me fascina. ¿Fruta y flor favorita? Adoro la açaí y me encantan las orquídeas. Ok. ¿Por qué moda? Porque siempre he sido muy gay y se me da fácil. ¿Por qué diseño editorial? Porque siempre me ha encantado la estética de las fotografías y siento que lo complemento muy bien. ¿De dónde eres? De Ciudad de México, está su casa cuando gusten y actualmente vivo en Guanajuato. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es un proyecto que siempre he querido hacer. Ok. ¿Eres soltero? Sí, voy a dejar mi número en la caja de comentarios. No, no es No. cierto. Ok. Ya me lo estaba creyendo. ¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida? Me fascinaría volverme un buen artista en algún momento y ser un buen diseñador. ¿Qué es lo que más te enoja? Las personas falsas, trato de dar una imagen de honestidad y ser muy transparente con las personas siempre. ¿A dónde has viajado? A diferentes estados. Me encanta Veracruz, me encanta Oaxaca, actualmente es mi estado favorito, y Puebla, Pachuca, adoro México. ¿A qué lugares te gustaría viajar? Me gustaría conocer Europa, conocer diferentes cosas, ¿Y por qué? porque se me hace muy interesante y siento que el choque cultural me llenaría de diferentes cosas. ¿Qué tipo de música escuchas? Electrónica y música actual. Ok. ¿Amor de tu vida? Eh, no existe, ¿Por qué? porque no ha llegado. Ok. ¿Crees en el amor? Posiblemente. Si me dejas tu número, sí. ¿Le temes a algo? Quedarme sin las personas que amo. Oh, qué lindo. Ok. Una revista muy importante que es básica conocer se llama Wallpaper. Esta es la edición de mayo de 2017. En general, en cualquier parte de diseño es fundamental. Esta revista habla sobre diseño gráfico, por las tipografías, sobre diseño industrial, sobre diseño ambiental, diseño de modas. Es fundamental, tiene como un contenido muy extenso y muy detallado. Peculiarmente lo que quiero destacar hoy es el diseño editorial que resalta. Okay. Es muy importante tener como mucho conocimiento de revistas y de fotografías. Eso es lo que nos va a hacer tener como más conocimiento respecto a la estética, como a tener un panorama más alto. O sea, hay veces que una foto estética es muy atractiva y no sabemos por qué. Una foto es atractiva por los elementos. Por ejemplo, juegan un papel muy importante las tipografías, los cuadros, las líneas, la geometría es fundamental, los colores. Algo básico que siempre nos va a funcionar es jugar con colores neutros y tomar pequeños elementos que funcionen muy bien. Por ejemplo, aquí la simetría de las escaleras o estos cortes juegan como una parte muy estética y atractiva. Las iluminaciones, la gama de colores neutros, como lo mencioné, en las fotos blanco y negro, lo que nos va a dar el atractivo que queremos son las texturas. Son las texturas visuales, que serían, por ejemplo, la madera, el cabello, el abrigo. Es lo que siempre va a hacer que sea como más estética. Algo muy importante en una fotografía editorial blanco y negro son los brillos. Los reflejos en las pieles de los modelos van a ser como más juvenil, como más atractivo para nosotros. Como digo, la geometría y colores neutros. La geometría es una parte como muy interesante, ya que puedes jugar un poco en romper la geometría pero mantenerla. Líneas, cuadrados, la mirada, los colores. Se mantiene una gama de colores, siempre es como gris. Por ejemplo, no sé si lo noten, a lo mejor volteándolo es más fácil. El triángulo de la misma cara del modelo, de su barbilla, no sé si sea muy obvio,
pero resalta con las partes del cuello del abrigo y eso es lo que nos hace como más atractiva la fotografía. Algo que también lo resalta mucho es el marco. Siempre que dejas un marco en una fotografía editorial en blanco, te da como más espacio. Hay que tener en cuenta que es importante no llenar mucho una fotografía editorial. Por ejemplo, aquí hay demasiados elementos, pero hay un equilibrio. El equilibrio es sumamente importante. Por ejemplo, si hay una silla, hay mucho peso de este lado, pero también aquí hay una mesa y hay luces. Esto es lo que nos da como un equilibrio y como un enfoque. Es importante analizar todos estos elementos que van a hacer lo que en una foto sea estética. Revisar mucho, mucho antes de querer empezar a tratar de hacer nuestras propias fotografías. Algo muy importante también es tener como un panorama muchísimo más amplio de lo que quieres hacer. Hay veces que tienes como una idea de, tengo ganas de hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Algo que te va a ayudar demasiado es buscar libros. Libros que hablen sobre otros diseñadores que ya hayan tenido experiencia, su trayectoria, fotografías editoriales o publicidad que ya hayan hecho. En este caso, el libro que yo utilicé para esta sesión de fotos es sobre la marca de moda Bottega Veneta y es sobre el arte de la colaboración, en inglés es Art of Collaboration. Y es un libro muy extenso que habla sobre las campañas publicitarias que ha realizado Bottega Veneta. Es muy, muy, muy interesante, ya que en cada, principio de cada sesión de fotos te menciona quién fue el fotógrafo y tiene algunas fotografías de detrás de cámaras. Okay. La parte que yo ocupé fue de Ralph Gibson y es sobre 2013-2014, es sobre otoño-invierno. Básicamente me fascinó, o sea, me encanta esta parte del estilismo muy 40s y es esta sincronía entre colores como muy ocres, muy otoño, texturas muy, muy obvias y básicamente lo que me atrapó de esta colección fue el estilismo. Es un estilismo muy sensual, muy, muy, muy clásico, con texturas como muy, muy, muy marcadas, cabello con demasiado volumen en la parte de abajo y lacio de arriba. Y esto fue lo que me causó un poco como de conmoción y me dio ganas como de inspirarme en algo nuevo y algo que no había hecho yo al menos antes. Cabe resaltar que en estas fotografías tratan de vender los bolsos y toda la ropa. Es importante saber a qué te estás dirigiendo. Si te estás dirigiendo a hacer una campaña publicitaria para vender ropa, el modelo solamente es un objeto. Tienes que vender zapatos, el bolso y la ropa. Si estás haciendo un book de modelo o son fotografías específicas para el modelo, no es tan importante resaltar estos elementos, sino el modelo. Yo trataba de lanzar al modelo al punto central de la sesión de fotos, entonces simplemente esto me sirvió para saber qué elementos iban a combinar, por ejemplo un exterior con mucha textura, con un vestido con textura en neutros, un estilismo con cierto tipo de maquillaje. Entonces son los elementos que yo utilicé básicamente. El estilismo, como se los mencioné, que combina perfecto con colores amarillos, con colores ocres, y la joyería, bolsos. Es interesante cómo al final de cada capítulo son las pequeñas fotografías de la composición y resalta, por ejemplo, básicamente lo que resaltó más fue rojo y amarillo, entonces fueron las piezas que traté de buscar para que mi sesión resultara igual de atractiva. Otro libro que sirve, bueno, al menos a mí me sirve bastante cuando necesito como inspiración en general, se llama Otherworldly y es de Greg French. Este libro es como una inspiración grandiosa, al menos si eres diseñador o te gusta la estimulación visual, ya que tiene bastantes elementos muy, 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 muy atractivos. Como podemos observar, es muy, muy, muy el estilo que me fascina. Son colores sumamente llamativos, texturas inesperadas, iluminaciones improbables. Es muy, muy, muy interesante que cuando analices una foto y quieras llegar a esto, tengas que analizar los elementos que la logren. Por ejemplo, qué tipo de luces, si es una luz suave, si es una luz dura, de dónde vienen estas sombras. En muchas ocasiones las sombras de las fotografías editoriales son sombras falsas, son sombras proyectadas a propósito mediante elementos que provoca cerca de la luz, por ejemplo en un estudio, que serían por ejemplo estas palmeras. Los elementos, qué tipo de maquillaje tiene, hasta dónde es el corte, qué tan cerca es el close-up, no es un close-up, si lo es, qué elementos lo hacen atractivo, las tiras del fondo, las tiras de la ropa, todos estos elementos son lo que juegan para una composición, para hacerla muy muy atractiva.
Siempre, siempre es muy importante jugar. Por ejemplo, esta fotografía me fascinó y si la analizan simplemente es un close-up de un modelo, una modelo con un cristal. Está nítido el modelo en realidad y lo que lo hace borroso e interesante es que en el cristal pusieron gel o algún líquido para hacer borroso el modelo. Todos estos elementos son muy 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 importantes. Por ejemplo, esta fotografía, a primera instancia se nota que la edición es lo que hizo atractiva esta foto, la sobretextura. Si notan, por ejemplo, aquí en la parte específica de la cara del modelo, está muy 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 enfocado a sus pecas y sus ojos. Entonces, básicamente esto es edición. Tienes que saber qué fotografía quieres y qué tanto tienes que lograr con la fotografía y qué tanto tienes que lograr con la edición. Esto es básicamente edición, elementos mayoritarios. No necesitas un gran estudio, por ejemplo, aquí es obvio, para hacer una grandiosa foto. Simplemente necesitas un fondo de acuerdo a lo que quieres lograr. Esto es básicamente iluminación, esto es algo ya muchísimo más producido. Son elementos como más destacables. Elementos en blanco y negro. Y aquí básicamente lo que resalta es la ropa y es, bueno, en su mayoría debe de ser alta costura por la elaboración y los detalles tan importantes. Hay ideas de pasarelas, por ejemplo, si tú eres diseñador de modas o te interesa esto, hay ideas que te motivan como a interesarte muchísimo más y atreverte a cosas muchísimo más nuevas. Esta fotografía me fascinó, siento que la composición es como muy exquisita. La tipografía es perfecta, el marco es perfecto, te da muchísimo espacio para que disfrutes la fotografía y son como elementos, por ejemplo el guante te atrae totalmente a esta parte específica de la fotografía. Por ejemplo, otro elemento que me fascinó bastante fueron estas sesiones. Continuando con este mismo libro, hay elementos que realmente te van a dar una fotografía editorial exquisita y no necesariamente necesitas un gran estudio o un gran fondo. En este caso sería el cielo, es escoger la tipografía adecuada, es escoger a la modelo adecuada, un maquillaje adecuado, y lo que en realidad te da esta fotografía editorial es la ropa. Esta textura negra que resalta perfecto con el cielo y este ángulo de abajo hacia arriba es perfecto. Son las texturas, son los paisajes. En muchos de estos casos en realidad los fondos son editados. Si no tienes como una capacidad muy avanzada en edición fotográfica, hay algunas otras opciones que puedes tomar. Por ejemplo, esta zona de la ciudad podrían ser elementos muchísimo más urbanos, close-ups. O por ejemplo, simplemente una foto en blanco y negro del modelo que deseas. Una luz muy 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 marcada, con sombras muy muy marcadas igualmente. Y son elementos como muy propios, o sea, puedes lograr tú mismo hacer elementos de esta índole con esos pequeños ganchitos de plástico con los que te cierran la bolsa. Puedes hacer una máscara que en realidad funciona muy bien si estás haciendo una campaña de otoño-invierno. Todo esto se basa en creatividad. Esta sesión en lo personal me fascinó demasiado. Es como un estilo muy 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 gótico, muy Alexander McQueen. Son caras muy 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 tenebrosas, cejas maquilladas, labios muy grandes y oscuros. Todos estos elementos y todo este enriquecimiento editorial es lo que te va a llevar a tener como más panorama, a atreverte a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, esta fotografía se basa totalmente en edición de Photoshop. O sea, en primera instancia, desde que ves esta foto, sabes que si no tienes conocimientos avanzados no la puedes lograr, ya que estos elementos ni siquiera es maquillaje, o sea, es retoque fotográfico. Y demuestran que lo importante es atreverse. O sea, es utilizar un modelo masculino quizá y usar unos zapatos, no sé, un poco más femeninos, medias, o sea, es atreverte absolutamente a todo. Y siempre saber, por ejemplo, apuntar. Quiero elementos futuristas, quiero elementos clásicos, ok, ¿qué necesito? Iluminación verde. ¿A dónde llega la luz? ¿Qué elementos son? Y practicar. Siempre, siempre, siempre tienes que practicar una fotografía antes de llevarla a cabo, ya que no te va a salir a la primera. I was busy thinking about boys.